creo que estamos en un tiempo importante de alineamiento. Estamos en un tiempo, la iglesia se está alineando en este tiempo. ¿Está por acá? Amén, aleluya. Hay muchas cosas buenas que hemos vivido en los años. Yo les conté cuando vine, yo vengo de una experiencia de avivamiento, de un despertar, de donde salí de una iglesia tradicional y ahí aprendí, viví aprendí de los dones, no entendía mucho de los dones, experimenté el bautismo del Espíritu Santo, recibí el don de hablar en lengua y mil cosas que viví, que son buenas, necesarias, pero, diga conmigo, pero eso no es todo. No es todo. Creo que por años la iglesia creyó que eso era todo, porque con eso cambiábamos el mundo. Pero la verdad es que con los años nos hemos dado cuenta que no hemos cambiado el mundo. No hemos logrado cambiar el mundo. Estábamos recién hablando con el profeta Ricardo. Decíamos, la iglesia en Chile se acaba de dar cuenta que no ha sido de influencia. Somos uno de los países que tiene mucho evangélico, pero no hemos sido de influencia. Entonces, la influencia no tiene que ver con cantidad. Y eso, bueno, yo creo que el Señor nos va a hablar. Esa plataforma está puesta para que Dios nos vaya hablando hasta mañana domingo. Pero hoy día yo voy a hablar del poder del alineamiento, que es muy importante para la influencia. No voy a dar un versículo inmediatamente porque vamos a tomar uno más abajo. Para los religiosos, perdónenme por favor, para sonar poco espiritual. No dar al tiro un versículo, no, porque lo espiritual es que yo les lea algo de la Biblia inmediatamente y ojalá recibamos la palabra en pie o de rodillas, no sé, pero hoy día quiero entrar en materia. Aleluya. Diga conmigo la necesidad de alinearse con Dios. Mire, nosotros necesitamos caminar alineados con Dios y con su plan. Necesitamos caminar alineados con Dios y con su plan porque Dios tiene un plan. Amén. Dios tiene un plan. Diga conmigo, Dios tiene un plan. Ahora, nosotros como pueblo de Dios necesitamos caminar alineado con Él. Lo que tú y yo necesitamos hacer es caminar alineado con Dios. Amén. Cuando tú te alineas con Dios, te alineas con todo. Te alineas con todo. Entonces, necesitamos caminar alineado con Dios porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para mí. Dentro de un gran plan que Dios tiene, hay un subplan, digámoslo así, un subplan, ¿no? Que tiene que ver con el progreso de este gran plan de Dios que tiene para esta nación. Así que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Si puedes tocar a tu hermano al lado, para que no nos adormezcamos, ¿no? Dígale, Dios tiene un plan específico contigo. Amén. Dios tiene un plan. Aleluya. No, yo no sigo predicando porque me pusieron pastor, me bajaron de rango. No, voy a predicar como pastor. No, ya predico como pastor. No voy a predicar como pastor. Sigamos. Quedó grabado esto. Borra esta parte. ¿Cuál es la meta de Dios para nosotros? La cosecha. Nosotros hemos sido puestos en este tiempo para la cosecha. Somos gente para la cosecha. ¿Lo cree o no lo cree? Esta es una generación que está puesta para cosechar. Wow, yo creo que agarre esto. Hubo una generación que sembró con lágrimas, pero esta es una generación que está puesta para cosechar con regocijo. Amén. Un día el pastor nos ministraba con una palabra y decía, ¿cuál es la gracia de la cosecha? Es que tú vas a cosechar cosas que nunca sembraste, las sembró otro. Pero te toca cosechar. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, me toca cosechar? Amén. Diga, yo soy experto en cosecha. El Señor nos puso para cosechar, no tan solo para cosechar lo que hoy nosotros sembramos, que también nosotros tenemos que sembrar, sino para cosechar también lo que otros ya sembraron. Así que somos la generación puesta para cosechar. Hay gente que viene a sembrar, pero después se contrata gente para cosechar. Te tengo una noticia.
Nosotros somos la generación del último tiempo y estamos contratados para cosechar todo lo que ya está sembrado. ¿Lo cree o no lo cree? Amén, aleluya. Entonces el plan de Dios es que nosotros cosechemos. Ese es el plan de Dios. Es que nuestros graneros estén llenos y nuestras copas estén rebosando. Ese es el plan de Dios. Graneros llenos y copas rebosando. Diga conmigo, graneros llenos. Diga conmigo, y copas rebosando. Bueno, el pastor ya dijo algunas cosas muy interesantes que confirman, es lo mismo, ¿no? Graneros llenos y copas rebosando, no graneros vacíos, no a medio llenar. Diga conmigo, no a medio llenar. Diga conmigo, graneros llenos. Dígalo más fuerte, graneros llenos. Diga, y copas rebosando. Wow, a mí, ¿sabe una cosa que el otro día me llamó la atención de un pastor que estaba hablando? Decía, tenemos un problema con la copa rebosando, dijo. Tenemos un problema con la copa rebosando. Porque hoy día muchos no han entendido este concepto de la copa rebosando. Entonces decía, somos una copa que Dios quiere que rebosemos. Pero ¿sabe qué? Que nosotros perdemos nuestra identidad. Y vemos a otros que tienen una media copa y agarramos esa copa. No es tu copa. Dios quiere rebosar tu copa. Entonces, como la otra es más grande, no se rebosa y te frustras. Porque no es tu copa. Amén. Dios quiere rebosar la tuya. Dios quiere rebosar tu vida. Wow, tu vida. Le dijo a Gedeón, que ese es otro mensaje. Pero le dijo a Gedeón, conecta tu fuerza. Necesito tu fuerza, lo que tú tienes. Porque yo hago un milagro con lo que tú tienes. El resto lo pongo yo. Esto lo prediqué el jueves. Le dije, este es el negocio más desigual que Dios hace con nosotros. Pero es ventajoso para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos el 1% y Dios pone el resto. Pero Dios necesita que el 1% lo pongamos y lo pongamos todo. ¿Está por acá? Lo que tenemos lo pongamos todo. Dios no quiere que tú pongas algo de otro. Dios quiere que pongas lo que tú tienes. Aunque sea poco, aunque sea débil, tú lo pongas. Por eso a la iglesia de Filadelfia, parece, le dice, aunque ha sido débil. Amén. Aunque ha sido débil. Aunque ha tenido poca fuerza. Le dice, pero yo he mantenido una puerta abierta para ti. Porque hay cosas que tú no has dejado de hacer. Aleluya. ¿Está por acá? Hay cosas importantes que en tus pocas fuerzas tú has sido fiel, no has dejado de hacer. Entonces Dios está pidiendo que todo lo que tiene, lo tuyo, no lo de otro, para que puedas vivir. Dios quiere que vivamos la experiencia de la plenitud. Aleluya. Dios quiere que dejemos de pensar en otro. Piensa en lo que tienes. Piensa en tu llamado, en tu ministerio, en lo que haces. Deja de compararte. Y comienza a ver los resultados en lo que tienes. Dios quiere que tú encuentres plenitud en lo que tienes. ¿Está por acá? Aleluya. Entonces yo estoy diciendo que ese es un tiempo de graneros llenos y de copas rebosando. Que su deseo es que lleguemos al cumplimiento de su total bendición en lo natural, pero también en lo espiritual. En un cumplimiento total. O sea, no tan solo sea en lo natural, sino también en lo espiritual. Un cumplimiento total, una bendición. La bendición que Dios quiere que alcancemos, que logremos, sea completa, total. Que no andemos a medio sentir, que por un lado nos sentimos bendecidos, por otro lado no nos sentimos muy bendecidos, por otro lado sentimos que estamos mal. Entonces Dios quiere que nosotros nos podamos sentir plenos, que somos realmente gente bendecida, completamente bendecida. ¿Alguien puede entender esto? Completamente bendecido. Entonces, hermano, Dios ya tiene todo listo. Dios ya tiene lista la cosecha que nos corresponde, la cosecha que te corresponde a ti, que me corresponde a mí. Dios ya la tiene lista. ¿Cuántos lo creen? Dios ya tiene lista la cosecha de Ricardo, tiene lista la cosecha, aleluya, de todos los pastores, de todos los hermanos. Tiene lista la cosecha. ¿Cuántos creen que ya la tiene lista? Amén. Dios ya la tiene lista. Dios ya tiene listo lo que quiere que alcancemos cada uno de nosotros. Ahora, este es el punto y aquí es donde yo quiero llegar.
Lo que tenemos que hacer ahora, en este momento, es alinearnos con los tiempos que Dios está trayendo. Eso tenemos que hacer, porque no es que ya no esté. Todo ya está listo. ¿Cuánto lo creen? Todo ya está listo. Pero aquí hay un tema, tenemos que alinearnos con los tiempos que Dios está trayendo. Este es un tiempo de alineamiento. Y para eso tenemos que cambiar muchas cosas. Para eso tenemos que replantear muchas cosas en nuestras vidas como cristianos. Nosotros en nuestros ministerios tenemos que replantearnos. Porque necesitamos alinearlo todo. Yo conversaba con la iglesia. Yo en la iglesia hace 3 años que comencé a replantearme y entré en un alineamiento con la iglesia. Entré en un alineamiento porque creo que es el tiempo de alinear la iglesia. Es el tiempo de comenzar a entender los tiempos. Cuando tú entiendes los tiempos, sabes qué hacer en los tiempos. Porque cuando tú no entiendes los tiempos, haces cosas incorrectas. Amén. Hacemos lo que no tenemos que hacer. Ahora, esto tiene 2 alcances. No solo alcance de la cosecha natural que vamos a tener, sino también ese alcance del alma, emocional, espiritual. Porque tú puedes prosperar en lo natural, pero si no prospera tu alma, no es algo que esté completo. Por eso la palabra que dice que el deseo es que seamos prosperados en todo, así como prospera ¿qué? Nuestra alma. Como principio nuestra alma debe prosperar, pero lo que menos nosotros vemos en la iglesia es gente con su alma prosperada, porque eso trae una completa bendición. Hay cuánta gente que en lo material tiene logros, pero no hay prosperidad en el alma. En el alma estamos hablando de emociones, estamos hablando de la mente, estamos hablando de muchas cosas cuando hablamos del alma. O sea, debe haber una prosperidad en nuestra alma. Debe haber una prosperidad, debe haber una emoción, un estado emocional firme, estable, fuerte. A veces nosotros somos demasiado inestables emocionalmente. Ese es un problema. Y esa inestabilidad emocional nos lleva a confundir lo que Dios quiere. Y creemos que Dios es Dios que está provocando esto, es Dios que no quiere que esto ocurra o que esto continúe, cuando en realidad lo que nos está pasando es que tenemos una inestabilidad emocional que nos hace a veces detenernos cuando no nos debemos detener. No sé si eso lo está entendiendo. Que nos hace parar proyectos que no debieran parar y que nos hacen entrar en proyectos que no debiéramos entrar porque tenemos una inestabilidad emocional. Entonces debemos entrar en esa estabilidad emocional, y eso solo la vamos a hallar en Dios. Nuestras emociones deben estabilizarse, debemos prosperar emocionalmente. No podemos seguir caminando en un doble ánimo. No sé si entendió eso. Es que cuando me levanto con buen ánimo, cuando camino con buen ánimo, hago muchas cosas. Y emprendo muchas cosas, pero cuando me levanto con un ánimo medio bajo, dejo de hacer muchas cosas. Ahí es donde vemos la falta de continuidad, de perseverancia. Ahí donde vemos que la gente falla en prevalecer, y muchas veces los pastores nos frustramos con gente que son tan inestables emocionalmente. Tan inestable emocionalmente. Entonces buscamos mensajes para ayudarle a levantar su ánimo, ayudarle en lo emocional. Y la verdad es que nos hemos desgastado, pastor, por años trabajando esa área de traerle un mensaje motivacional para levantarlos emocionalmente. Pero el problema es que le dura lo que se duró el culto, o dura unos par de días más, y siguen teniendo una inestabilidad emocional. Esa gente, esa inestabilidad emocional nunca nos va a permitir alinearnos con Dios como debe ser. Nunca. Y eso nos pasa a los pastores, y eso le pasa a muchos hermanos en la iglesia. Amén, está por acá. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Que prospere nuestra alma. Amén. Que haya una prosperidad total, no tan solo en resultados materiales, sino en resultados espirituales y en resultados emocionales. Resultados emocionales.
Tú debes tener resultados emocionales. Es que a veces no se ven resultados ahí. Escúcheme. La palabra dice que Dios desea que seamos prosperados en todo. Y cuando es en todo, en todo. Diga conmigo, cuando es en todo, en todo. Nosotros tenemos ese concepto tan material que cuando decimos en todo pensamos solo en lo material. Pero en todo, ¿qué implica eso? Al ser tripartito. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Deseo que seas prosperado en todo. Ahora mire qué interesante esto. Seamos prosperados en la salud, seamos prosperados, como dije, en lo emocional, pero también seamos prosperados en lo material, seamos prosperados en lo espiritual. El deseo de Dios es que seamos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y esta palabra es muy linda. Búsquela ahí en el Salmo capítulo 1, verso 3. Recién me estoy poniendo espiritual. Salmo capítulo 1, verso 3. Ahora algunos me van a empezar a escuchar porque dijo, y ahora sí, recién va a citar la palabra, ahora lo escucho. Salmo capítulo 1, verso 3 dice: serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué pasa? Todo lo que hace, ¿qué pasa? Prosperará. Todo lo que hace, prosperará. ¿Estoy bien o no? Parece que es Eclesiastés. ¿O no? ¿O estoy bien? Ah, no, está bien. Salmo, está bien. Salmo capítulo 1, verso 3. Será como árbol plantado y junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y todo, y que su hoja dice no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Mire, escúcheme, qué interesante esto. El que está plantado junto a corrientes de agua no pasa por el otoño. La estación del otoño no pasa por su vida. Agarra este concepto. Agarra este concepto. El que está plantado sobre aguas, aleluya, de corriente. ¿Cuáles son las aguas de corriente? Aguas que se renuevan. Aguas que se renuevan. Estar plantado en un lugar donde las aguas se renuevan. ¿Cuántos creen que en este lugar las aguas se renuevan? A donde hay un mensaje fresco hay aguas que se renuevan. Amén. En Dios hay aguas que se renuevan, aguas que tienen corriente, aguas que corren. Quiero decirte una cosa, las aguas que estás bebiendo hoy no las vas a beber mañana, porque mañana hay aguas nuevas, hay agua fresca. ¿Lo cree o no lo crees? El agua que bebimos hace unos minutos atrás, ya no estás bebiendo esa agua, estás bebiendo agua fresca, porque son aguas que tienen corriente. Pero debes estar en lugares de manantiales donde hay aguas, aleluya, que tienen corriente, aguas que se renuevan. Dice que los que están plantados en corrientes de aguas, serán como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Los que están plantados en corrientes de agua dan el fruto. ¿Cuándo dan el fruto? En su tiempo. Amén. En su tiempo. Diga el fruto en su tiempo. Aleluya. Y dice su hoja no cae. Esto me gusta. Su hoja no cae. Su hoja no cae. ¿Sabe usted que la hoja precede al fruto? La hoja precede al fruto. Donde hay hoja, hay fruto. Pero antes del fruto está la hoja. La primavera hace que a los árboles le aparezcan las hojas. Cuando las hojas aparecen a los árboles, es que los árboles van a dar fruto. ¿Está por acá? Los árboles van a dar fruto. Pero cuando el otoño aparece, cae la hoja. Y cuando cae la hoja, está diciendo que el árbol ya no va a dar fruto. Es el tiempo del árbol pelado, sin gancho. ¿Sabe qué hacen en ese tiempo? Cortan un montón de ganchos. Eso es para otro mensaje. Hoy día vamos a sacar el otoño. Para otro mensaje te va a servir el otoño, pero para este mensaje el otoño no te sirve. Para este mensaje yo te estoy diciendo que Dios no va a permitir que el otoño, cuando somos gente que estamos plantada en el lugar correcto, cuando somos gente plantada, diga conmigo, gente plantada. Y eso quiero que lo diga fuerte, gente plantada. Hermano, es que hay mucha gente que no es plantada. Hay mucha gente que anda en un ministerio, anda en otro. Aleluya. El de allá me gusta más. Hay más gloria, no sé. Está creciendo. Me voy para allá. Me voy para allá. Dan más oportunidades.
y se van para allá. Pero algo no les gusta allá, están un tiempo y luego dicen, voy a volver a donde el pastor Richard, voy a volver allá. Da más oportunidades. Y entonces andan en un ministerio, van a otro ministerio. Apareció un profeta Ricardo, lo quisieron seguir, no pudieron porque se fue para Italia. Tendrían que haberse ido para Italia para estar con él. Hay mucha gente que sabe mucho de Biblia, que conoce mucho de manto, de pastores, que recorren muchos países detrás de manto, pero no están plantados en ningún lado. Yo estoy hablando de alineamiento. En este tiempo, los que van a dar fruto en su tiempo son los que están plantados. Vamos, dile, si el que está al lado no lo sabe, dile, el que va a dar fruto en este tiempo, en su tiempo, es el que está plantado. Wow. Yo conozco gente que conoce más gente que yo en lo ministerial. Han estado con Cash Luna, han estado con un montón de gente, pero nunca han sido un árbol plantado en ningún lado. Tú tienes que estar... No, pero es que esta cuestión... No, es que si tú no entendís que tenés que estar plantado en algún lado, hay frutos que no se van a dar. Tenés que agarrarla esa. Hay frutos que tú quieres ver, pero no lo vas a ver porque no estás plantado. Todos necesitamos estar plantados en algún lugar. Todos necesitamos estar plantados. No hay ninguna excepción. Todos necesitamos estar plantados. Porque el que da fruto a su tiempo es el árbol que está plantado. ¡Hey! Y no solo lo necesita la iglesia, lo necesitamos los pastores. A veces los pastores le hablamos a nuestra gente que tienen que ser árbol plantado. Pero nosotros no somos árboles plantados. Ahora quedó el escoba. Por eso le dije, tenía que haber unción para entregar esto. Porque si no, hasta aquí se acaba la amistad. Escúcheme. ¿Por qué se te pela el árbol? ¿Por qué se te caen las hojas? Porque te llega el otoño. Si no estás plantado, te llega el otoño. Dile a tu hermano que está al lado. Si no estás plantado junto a corrientes de agua, te llega el otoño. Dígale, te llega el otoño. Se te cae la hoja y deja de dar fruto. Pero cuando estoy plantado, la hoja no cae y no caerá jamás. Dará fruto a su tiempo. Y ese fruto que dará va a permanecer. No es un fruto que caerá porque viene una estación y tiene que caer el fruto para que venga un nuevo fruto. No, es un fruto que permanece. Es una obra del Señor. Permanece. La hoja que no cae nunca te habla de permanencia en el tiempo. Lo vuelvo a repetir, la hoja que no cae nunca te habla de permanencia. Tenemos problemas muchos pastores. Hay muchas cosas que recordamos que tuvieron resultado, pero cayó la hoja hace rato, ya no está. Y nos tenemos que preguntar por qué. Entonces, la hoja que no cae nunca nos habla de permanencia. Dios nos va a dar cosas para que permanezcan. Y a las que tenemos le va a agregar nuevas cosas. A lo que tenemos le va a agregar nuevas cosas. ¿Lo cree o no lo cree? Qué importante esto. Entonces, yo hoy día le estoy hablando de alineamiento. O sea, aquí le estoy alineando algo muy interesante. Si no eres árbol plantado, se te cae la hoja. Por eso hay gente que lo único que vive en su vida es otoño, otoño, otoño. Y verano, no sé si habrá otoño, otoño, otoño. Ni siquiera primavera. Qué tremendo, hermano. El otoño es cruel. Porque supongamos que el árbol logra dar unas hojitas. Vienen vientos que te botan las hojas. Porque el otoño te va a botar todo lo que tengas en la rama. Pero cuando eres árbol plantado, tú no conoces el otoño en tu vida. Tu vida es primavera, es verano, es dar fruto. Está por acá y aunque te venga el invierno, sigues con tu fruto. Porque hay algo que no apareció en tu estación, fue el otoño que te robó la hoja. Así que el fruto permanece.
Wow, ¿cuánto le dan un aplauso al Señor a esta hora? Eclesiastés capítulo 3, verso 1 al 2, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Esto es un versículo muy conocido. Hay tiempo de nacer, dice, hay tiempo de morir, hay tiempo de plantar, hay tiempo de arrancar lo plantado. La palabra dice que para todo hay un tiempo. Diga conmigo, para todo hay un tiempo. Hay un tiempo, dice la palabra, para sembrar, pero también hay un tiempo para cosechar lo sembrado. Aleluya, está por acá. Entonces nosotros tenemos que estar en los perfectos tiempos de Dios para cosechar abundantemente. Si aprendemos a estar, a entender y a andar en los perfectos tiempos de Dios, vamos a cosechar abundantemente. Entonces es importante determinar los tiempos en nuestras vidas. Entonces es el problema de algunos. Hay algunos que quieren cosechar cuando están en tiempo de sembrar. Hay algunos que quieren sembrar cuando están en tiempos de cosechar. Cuando Dios te dice algo, te habla de un tiempo. Hoy día el Señor está hablando una palabra. En la mañana el Señor nos habló de una palabra. Dios nos está indicando un tiempo. Hay algo que hacer en este tiempo. Eso es lo que nos está indicando Dios. Oye, tienes algo que hacer en este tiempo. Esto es lo que tienes que hacer. ¿Sabes cuál es el problema? Que a nosotros se nos pasa. Entonces cuando recién lo entendemos decimos, ahora lo quiero hacer. No, ahora ya no te sirve porque había un tiempo. Dios te habló en un tiempo y dice que lo que tienes que hacer lo tienes que hacer en ese tiempo. Porque ahora ya se te vino el nuevo tiempo cuando José lo entendió así. Entendió que había un tiempo de guardar. Porque entendió que había un tiempo de sembrar, que aconsejó a Faraón, sembrar bien, preparar bien la tierra para sacar una buena siembra. Después entendió que había un tiempo de guardar todo lo sembrado, porque iba a venir un tiempo en que la tierra no iba a dar, no se iba a poder sembrar, no se iba a poder cosechar. Y ese era un tiempo de vivir de lo que estaba guardado en los graneros. Aleluya. Cuando un hombre va alineado bien con los tiempos, entonces no tiene problema porque tiene guardado en su granero cuando ya no se puede cosechar, cuando ya no se puede plantar. Entonces saca de su granero. Y cuando tú estás bien alineado en tus tiempos, entonces no tan solo tienes para ti, tienes para darle a todos. ¿Y sabes cuál es la importancia que tiene acá cuando tú manejas los tiempos? Es que te sirve para la preservación, para preservar, para mantener en el tiempo el proyecto de Dios para esa gente con propósito. Cuando los hermanos de José le dicen, vienen a pedirle perdón, y él le dice, estén tranquilos, todo esto estaba en el plan de Dios. Fue necesario usar una palabra ahí, para preservar. O sea, José entendió que si él no hubiera llegado a Egipto, Jacob muere con todos sus hijos. O sea, el proyecto de Dios se hubiera frustrado, todo se hubiera quedado hasta ahí. Entonces él entiende que Dios lo usó a él. Es un muchacho que aprendió a entender los tiempos y a saber hacer lo justo en ese tiempo. Dios puso al lado del faraón un hombre que lo direccionara para que hiciera lo correcto. Y Dios lo hizo. Dios no lo hizo porque amaba a Egipto. Dios no lo hizo porque faraón era importante para Dios. Dios lo hizo por Jacob. Está por acá. Dios lo hizo por Jacob. Aunque usted no lo entienda, hay muchas cosas que Dios hace por usted. Aleluya. Dios puede usar personas, Dios puede moverse, pero Dios lo hace por usted. Usted no lo entiende, pero Dios lo hace por usted. Y a veces usted piensa que Dios no lo está haciendo por usted. Entonces Dios lo hizo por ellos, para preservar. Había un plan de Dios que se tenía que preservar. Cuando tú eres entendido en los tiempos, cuando tú eres sabio y te manejas, empiezas a entender, tratas de alinearte con Dios. Entonces, ¿qué es lo que estás asegurando? Preservar el plan de Dios en tu vida. Preservar lo que Dios te ha dado. Preservar ese propósito. Preservar ese ministerio. Lo que Dios tiene todos los años que tú vivas. No sé cuánto vas a vivir, cuánto vas a vivir. Pero preservar eso en el tiempo. Aleluya. Pero cuando yo no entiendo los tiempos y no hago las cosas correctas, cuando yo no me alineo correctamente, muchas cosas de Dios se pueden perder. Y no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Entonces, lo que Dios quiere es que nada de lo de Él
en nosotros se pierda. Amén. Entonces para eso tenemos que ser gente entendida, entender el tiempo. Y para entender el tiempo nos tenemos que alinear con Dios. Y para alinearnos con Dios tenemos que ser árboles plantados. Creo que yo le estoy tratando de dar un principio interesante. Estoy armando bien este cuento para que usted lo entienda. Aleluya. Mire, aquí vamos a ver algo con respecto al pueblo de Israel. Pues todos conocemos esta historia. El pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Era una multitud de gente. Pero aquí había un tema con esta multitud de gente. Ellos estaban mezclados. Había de todo. Hasta extranjeros salieron ahí. Había una multitud de gente mezclada. Dios los sacó con un plan, con un propósito. Dios puso una promesa. Dios tenía una herencia y los saca una herencia. Amén. Pero esta multitud sale y sale mezclada. Hay una mezcla. Es una multitud de gente absolutamente desalineada. Es una multitud de gente que tiene una necesidad y se aferra a eso, a un Dios que le da la posibilidad, a una necesidad que ellos tienen. Pero de alineado, diga conmigo, de alineado no tenían nada. Mire, escúcheme, ellos eran libres de la esclavitud, pero no estaban listos para moverse como un pueblo de Dios unido para cumplir su propósito. Para eso no estaban listos. Porque una cuestión que les pasó a ellos en el desierto es que se pelearon. Una cuestión que les pasó en el desierto es que el desacuerdo se dio entre ellos. Porque habían unos pocos que confiaban en Dios, confiaban en la palabra, que creían que se podían, pero había una gran mayoría que frente a la necesidad y a la crisis, lo único que vieron fue el final de todo. Lo único que vieron fue a un Dios que les había mentido, a un Dios que les había engañado. No sé si hay de eso aquí en la iglesia, ¿no? Hay una confusión dentro del pueblo. No hay una unidad, no hay un sentido, porque mientras unos caminan solo por una necesidad, otros caminan por la fe. Diga conmigo, el pueblo está mezclado. Entonces, hay gente que empieza a aprender a caminar por la fe. Comienza a creer una palabra. Pero hay otros que caminan por una necesidad. El que camina por una necesidad siempre necesita una señal para caminar. El que camina por la fe no necesita una señal, necesita una palabra. Y ahí está la diferencia. Cuando tú y yo aprendemos a caminar por la fe, entonces siempre estamos necesitando una palabra. Ustedes hoy día han hecho un congreso. Estos congresos, yo conozco a Richard hace mucho tiempo y sé que Richard hace los congresos porque necesita una palabra. Amén. Él más que una señal necesita una palabra. Cuando yo le creo una palabra, esa palabra va a generar una señal. Pero hay gente que necesita señales, porque el que tiene necesidad necesita una señal. Necesita que caiga maná del cielo. Necesita que la roca pueda entregarle agua para saciar su sed. Porque necesita una señal. Me gusta esto. El pueblo no conocía el camino, por eso necesitaba una señal. Moisés conocía el camino, no necesitaba una señal, porque tenía una palabra. Cuando tú tienes una palabra no necesitas la señal, porque tú ya sabes. Pero el pueblo sí necesitaba una señal. Entonces, esta es una generación. Nosotros nos tenemos que alinear. Levanta tu mano para decírtelo así, de esta manera, así suena más espiritual. Levanta tu mano. Lo que te quiero decir en esta mañana, en este día ya, es que tú no necesitas una señal, no te alinea con Dios. Es una palabra la que te alinea con Dios. Vamos, aplauda fuerte. Aleluya. Entonces esto es importante lo que te digo, porque si no se da la señal, yo no me desoriento, yo no me desanimo. Si no se da la señal, yo no ando cambiando el formato de lo que estoy haciendo, porque nos pasa a veces a los pastores, como no se da la señal, andamos cambiando los formatos porque estamos necesitando la señal. Pero en esta mañana el Señor me ha enviado para decirte que lo que tú necesitas no es una señal, lo que tú necesitas es una palabra. Y precisamente lo que Dios está haciendo en este día es que te está trayendo una palabra y
Y te tienes que alinear con esa palabra. No necesitas otra cosa. Porque si se trata por señales, muchas veces las señales son muy adversas a lo que nosotros pretendemos. Usted recuerde que Abraham tuvo que caminar en contraesperanza. Cuando Dios le indica a sus discípulos vayan a la otra orilla, se levanta una tormenta. Dice que se levantan vientos contrarios. Así que los que necesitan una señal, el diablo le va a levantar muchas señales y se van a desorientar. Toca a tu hermano que está al lado. No andes más por una señal. Vamos, dile, no andes más por una señal. Dile, genera una señal creyéndole a la palabra. Es que es distinto cuando yo le creo a la palabra y se genera una señal. ¿Qué distinto? Yo le decía a Ricardo, yo le decía en la mañana que cuando predicaba al pastor, le decía yo, hay peso en la palabra. ¿Sabes por qué hay peso en la palabra? Porque ese hombre le creyó una palabra. Y al creer una palabra se generaron señales. Él no creyó una señal, él creyó una palabra. La señal es que hoy día tiene el resultado que se está dando. Entonces, él en tiempos de adversidad caminó, yo lo conozco hace muchos años. En tiempos de adversidad no habían señales contrarias, no favorables, pero le creyó a Dios y caminó. Y cuando Dios le dijo que tenía que generar cambios, los generó. Porque él estaba escuchando una palabra. La palabra te habla. La palabra te dice tienes que generar cambios. La palabra te dice tienes que cambiar el formato. Aunque yo a veces creo que estoy haciendo todo bien, pero Dios viene y dice, no lo estás haciendo tan bien. Porque para Dios es más importante darte una palabra y nosotros dele, Señor, dame una señal. Y Dios dice, no, si yo te tengo que dar una palabra, yo te estoy hablando algo que tú necesitas oír. Ah, Señor, pero manda un ángel. Me gusta este silencio. El Señor nos desarma, me gusta. El Señor nos deja contra la pared. Qué tremendo, hermano. Entonces, Israel en un pueblo mezclado necesitaba cambio. Había un propósito, sí. Había un plan, sí lo había. Pero un pueblo desalineado. Un pueblo que vivió en esclavitud toda la vida. Un pueblo que era desalineado en todo, hasta en lo básico. Yo le decía el día atrás a los hermanos, en lo básico, hermano. En sus quehaceres personales, en su aseo personal. Eran tan básicos que no tenían cuidado, que Dios tuvo que enseñarles hasta su aseo personal. Y cuando vayan a hacer sus quehaceres, hagan un hoyito, hagan sus cositas y tápenlas. Porque los tipos eran tan desalineados, vivían como esclavos, se lo pasaban todo el día metidos en el barro. El faraón les sacaba la mugre, a veces yo creo que se quedaban dormidos con el barro puesto, ni siquiera se sacaban el barro, dormían como estaban porque al otro día de madrugada estaban otra vez metidos en el barro, dormían solo unas par de horas, si es que les permitían descansar. Entonces los tipos de aseo, de cuidado personal, nada. Yo no sé cómo Dios cogió ese pueblo. Y Dios nos está enseñando algo que Él puede alinear, Él puede cambiar, Él puede hacer. Si lo hizo, yo creo que lo diga esto. Diga, si lo hizo con los hebreos. Vamos, diga, si lo hizo con los hebreos, lo hace conmigo. Vamos, dígalo, lo hace conmigo. Yo quiero decirle algo, usted no está tan desalineado como los hebreos. Usted no está tan desalineado como los hebreos. Así que si Dios lo hizo con los hebreos, lo hace contigo. Que nosotros estamos pensando en algo especial. No que tiene que ser esto, que tiene que ser un Fernando Chaparro. No, pues si Fernando Chaparro fue más desalineado que nosotros mismos. Pero él le creyó a Dios y Dios los comenzó a alinear. Es un hombre que entró en su vida en un orden y que empezó a traer frutos. Entonces, amado, qué tremendo. ¿Cuántos están entendiendo la palabra del Señor? Mire, este pueblo no sabía producir su propio alimento. Ellos no habían aprendido ni siquiera a sembrar ni a cosechar. Por lo tanto, no estaban aptos para tomar la tierra que Dios les había prometido. No estaban aptos.
Dios le tenía una promesa, una tierra que fluía leche y miel. Pero no sabían ni sembrar, ni cosechar. Su vida era de barro. ¿Cómo iban a administrar una tierra que fluye leche y miel cuando esa es una tierra donde tú tienes que sembrar y cosechar? ¿Cómo? Entonces Dios los tuvo que meter en el desierto y tuvo que alinear a esa gente. Porque aunque Dios te entregue la bendición, si no estás alineado la pierdes. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros queremos la bendición, queremos. Y si no estás alineado, la pierdes. Se te va como el agua entre los dedos. Uno tiene que contar las ganadas y las perdidas. Yo en mi vida ministerial he vivido crecimiento. Hubo un tiempo que yo viví un crecimiento, un destape de crecimiento. Llegué a tener más de 500 personas, 400. Yo tuve que meterme a un gimnasio porque crecía. Pero ¿sabe cuál fue mi problema? No estaba alineado. Ese es mi problema. No supe administrar eso. Y de repente ese crecimiento paró, se cortó. Porque yo no estaba alineado. Yo no sabía en ese tiempo, tenía menos edad, porque joven sigo estando. Te reí, muchacho. En el espíritu dije en todo caso. Para los que están ahí pecando, están murmurando, se cree joven. Ya murmuraste, ya no, te perdono. No, ahora me olvidé de dónde voy. Es que si tú no estás y no tienes una iglesia, gente alineada para ese tiempo, para esa herencia, la pierden. Levanta tu mano, porque otra vez te lo voy a decir de esta manera. Hay una herencia extraordinaria que estás a punto de recibir. Pero ¿sabes lo que pasa? Mantén tu mano levantada porque te estoy hablando a ti. Esta vez Dios no quiere que pierdas esa herencia. Mantén tu mano levantada. ¿Sabes cuál fue el problema del hijo pródigo? Es que recibió una herencia y la perdió porque no estaba alineado. La tomó, se la llevó, la perdió. Pero yo te tengo una buena noticia. Levanta tu mano. En este tema hay una buena noticia. Que en otra historia, cuando el padre muere, se recibe la herencia. Si te la gastaste, no hay más herencia. En esta historia, el padre sigue vivo. Y si el padre sigue vivo, sigue generando herencia. En esta historia tú perdiste una herencia, pero el padre sigue vivo. Así que hay una nueva herencia que Dios ha generado para ti y para mí. Pero en esta historia, Dios dice, pero esta vez lo vamos a hacer a mi manera. Esta vez yo te voy a alinear. Esta vez, aleluya, vas a tener que aprender a ser un árbol plantado. Esta vez yo te voy a enseñar lo que en otro tiempo tú no hiciste. Aleluya, porque lo que yo traigo esta vez, tú no lo vas a perder. ¿Lo crees o no lo crees? Lo que Dios trae esta vez para ti, Richard, no lo vas a perder. No lo vas a perder. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Entonces, Dios en este tiempo está llevándonos a un alineamiento. Y Dios, fíjese que a Israel lo llevó, trabajó para un alineamiento con Israel. Y mire, aquí hay un dato curioso. Dice que el Señor lo llevó a Israel al monte Sinaí y pasó un año siendo instruido en sus leyes para establecer límites. Un año los instruyó, les estableció límites en el monte Sinaí. Porque los tenía que alinear. Porque de otra manera ellos no iban a funcionar. Usted sabe que me parece que ese paso a la promesa eran 11 días, no sé si estoy equivocado. Entonces se transformaron en 40 años. Porque los tipos no se alinearon nunca. No se alinearon en 11 días. Bueno, se parecen los de acá. Hay algunos que llevamos 30, 40 años, todavía no lo alineamos y le hemos ganado, ya algunos hemos pasado los 40. Entonces uno dice, ¿cómo este hermano, este pastor, estos hermanos llevan tan poco de cristiano y han logrado lo que tú no has logrado en 30 años? El problema, la diferencia está que ellos en 11 días se alinearon y tú y yo no. Ahí está la diferencia. Fue suficiente para alinearse
y Dios llevó al monte Sinaí a esta generación para alinearla. Fueron instruidos en sus vidas, fueron alineados en sus vidas con el nuevo tiempo que estaban viviendo, porque ellos ya estaban viviendo otro tiempo, ya no estaban en el tiempo de esclavitud, estaban en un tiempo de libertad, estaban en un tiempo donde iban a entrar a lo propio, a lo suyo. Ellos tuvieron todo el tiempo trabajando para otros y manejando lo ajeno, aleluya, trabajando para lo ajeno, pero ahora Dios los estaba metiendo a un tiempo nuevo. O sea, ahora vas a administrar lo tuyo. Ahora vas a trabajar para lo tuyo, no para lo ajeno. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Pero Dios tuvo que alinearlos para eso. Y fueron instruidos a caminar correctamente. Y fueron instruidos a caminar correctamente y alineados con su liderazgo. Porque eso tuvo que hacer Dios. Que ellos tuvieron que alinearse con su liderazgo, y esa generación nunca se alineó con Moisés. Ese es el problema de esa generación, que jamás se alinearon con su liderazgo. Hay gente que nunca van a lograr en la vida nada porque no se alinean con su liderazgo. La iglesia necesita alinearse con su pastor, pero con el liderazgo del lugar igual. Los líderes necesitan alinearse con su pastor, y la iglesia necesita alinearse con el liderazgo de la iglesia. ¿Está por acá? Estoy dando algo práctico. El Señor, ¿qué me enseñó hace 3 años atrás? Que yo no iba a llegar a ningún lado si no caminaba con un liderazgo alineado. ¿Por qué? Porque los que llegan a las multitudes son el liderazgo, no soy yo. Los que están cerca de las multitudes son el liderazgo. Ellos son más cercanos que el mismo pastor a las multitudes. Y si tú no tienes un liderazgo alineado, entonces también vas a tener una multitud diversa y desalineada. Lo peor que nos puede pasar en la iglesia es sentir que tenemos una iglesia que tiene una diversidad de pensamiento, una iglesia desalineada, una iglesia que no todos reman para el mismo lado. ¿Está por acá? Necesitamos sentir que estamos todos en un espíritu, en un sentido, en una dirección. Que aquí todos nos estamos jugándolas por la misma, todos estamos poniendo sobre la parrilla todo por lo mismo, no por otra cosa. Para eso yo tengo que alinear mi liderazgo. Para eso yo tengo que entrar en un alineamiento con la iglesia. Eso entrar en una exigencia. Eso no le gusta a todo el mundo. Eso mueve los cimientos de la iglesia. Cuando yo entré en esto, perdí gente porque hay gente que no le gusta el alineamiento. No, hay gente que le gusta, no, pastor. Sí, cuando uno empieza a ordenarse demasiado y empieza a escribir y se está poniendo carnal, material, está dejando al lado el espíritu. Diga conmigo, pero hay que entrar en un orden. ¿Qué dice la palabra? Escribe la visión. No es que tengo una visión, mañana lo que sintamos, pero es la visión que pero mañana lo que sintamos para allá vamos. No, escribe paso 1, escribe paso 2, hoy vamos a hacer esto, mañana vamos a hacer esto. Escríbelo, escribe bien, ordena, alínealo todo, aleluya. ¿Cómo va a ser la reunión? ¿Cómo comienza? ¿Cuánto dura? ¿Cómo termina? Escríbelo todo. ¿Qué es lo que pretendes en esa reunión? ¿Qué persigues? Escríbelo todo, vamos, todo claro. Alínealo. Usa a la gente correcta, usa a los que tienen el fruto correcto, no uses a cualquiera. Entonces todo eso es parte del alineamiento. Y eso es lo que nos gusta, porque nosotros venimos de una escuela donde, el Señor que usa al hermanito, entonces hay que usarlo, tiene el don, hay que usarlo, y el hermanito más desalineado. Lo único que hace es que lo usa el Señor nomás, pues si es que lo usa el Señor, porque en todo caso no voy a ponerlo en duda. Es que el don te funcione no significa que andas alineado. Lo que va a hablar de tu alineamiento es el fruto, no es el don. Es que yo puedo salir a predicar a muchos lados y Dios me puede usar para entregarte una buena palabra. Pero lo que va a hablar de mí es el fruto. Si soy un hombre sujeto, si soy un hombre que camina por una palabra, que toma un consejo, eso va a hablar de mí. Eso tiene peso, eso te va a afectar a ti. Mi don no te va a afectar. ¿Sabes lo que va a hacer mi don? Te va a tocar emocionalmente, pero no va a trascender en tu vida. No va a trascender. Entonces por años los pastores creímos que
el don era suficiente. Y por eso la gente no trascendió en cambio. Por eso, lo que decía el pastor delante, vuelvo a tocar eso. Para que se genere cambio en la iglesia, deben generarse cambios en nosotros. Eso es trascendental. O sea, para que se alinee la iglesia, ¿debo alinearme yo? Debo ser alguien que se alinee con Dios, que se alinee con el liderazgo. Debemos ser gente alineada. Ahora, se desata un gran poder en un pueblo que se pone de acuerdo porque entra en un alineamiento sobrenatural. Cuando nos ponemos de acuerdo, entramos en un alineamiento sobrenatural. Y eso es lo que Dios quiere, que podamos entrar en un alineamiento sobrenatural. Hay poder en el acuerdo, hay poder en el alineamiento. ¿Cuántos creen que hay poder en el alineamiento? Aleluya. Mire, denle un aplauso al Señor porque lo que viene es aburrido. No, lo tengo que decir. Puede que le guste, no le guste, pero lo voy a decir. Este es un ejemplo. Yo estuve leyendo y mire el ejemplo que saqué. Voy a hablarles de una barra de hierro normal. Usted conoce las barras de hierro. Denle el porte que quiera. Si quiere circular, cuadrada, no sé. Una barra de hierro. Imagínense una barra de hierro. Una barra de hierro normal tiene una composición molecular determinada. Toda barra de hierro tiene una composición molecular determinada. Una misma barra puede llegar a ser un poderoso imán si su composición molecular es alineada perfectamente, produciendo un campo magnético de poder. Ponga atención en este paso. La barra de hierro que no ha sido alineada, su composición molecular no tiene ningún poder. Y este es el asunto de esto. Este es el asunto. Una tiene un gran poder de atracción y la otra no tiene ningún poder. Ahora, yo voy a leer todo esto. Si ponemos la barra sin poder durante algún tiempo junto al campo magnético, entonces vamos a ver que esta barra se convertirá en otro campo magnético y tendremos dos barras de poder. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que todo esto es el resultado de un alineamiento. Dice que en el imán, una barra normal, cuando tú alineas correctamente sus moléculas, se transforma esa barra en un poderoso imán. Yo fui relojero por muchos años. Por muchos años. No sé si eso lo conté. Yo tengo una mamá que antes de ayer le preguntaba, le decía: mamá, ¿a qué edad tú fuiste relojero? A los 14 años, hijo, me dijo, yo ya trabajaba en relojería. De la generación de mi mamá salieron primos, tíos, relojeros, una cantidad. Hoy día los relojeros son ¿cómo se llama? Es una especie de extinción. Amén. Pero yo no. Acuña tenía que ser. Mire, somos Acuña. Acuña es cierto de apellido. Y usamos la misma camisa. Es verdad, sí, Acuña. También trabajó en relojería. ¿No está hablando en serio? ¿Está? No puede ser. Mi hermano. Tanto tiempo buscándote. Callé. Pero mira, Acuña, la misma camisa. Los dos trabajamos en relojería. Y somos apóstoles. ¡Wow! Es tremendo. Algo está pasando aquí. A propósito de alineamiento. Y todo lo que dije es verdad. Que se ría. Y cuando trabajaba en relojería, mi papá, que yo nací viéndolo trabajando en relojería, mi mamá, usted sabe que mi mamá ya tiene más de 80 años y todavía tiene su local y no se lo cerramos porque si se lo cerramos se muere la viejita. Así que estoy trabajando en relojería. No, sería un pecado cerrarle el local, si ella es feliz ahí. Más de 70 años de relojera esa viejita. 70 años. Porque tiene más de 80. Hermano, y yo cuando crecí viendo un imán grande ahí que estaba, siempre lo tenía. Hasta que un día me di cuenta que ese imán era para recoger esas piezas diminutas
que no se pueden encontrar fácilmente, y se recogían. Y yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en relojería, habían tornillitos que no podía tomar con los desatornilladores. Entonces lo poníamos un rato en el imán, lo dejábamos un rato, y cuando lo sacábamos se imantaban. Y esos destornilladores terminaban imantados, y ahí agarrábamos el tornillito de la cabeza y lo poníamos y atornillábamos. Se volvía un imán el destornillador. Entonces, aquí qué interesante es esto. El alineamiento de las moléculas provoca poder en un fierro. No sé si usted la agarra esta cuestión. El alineamiento provoca algo. El alineamiento provoca algo. Si lo provoca en lo natural, ahí hay un principio en lo sobrenatural. Por eso para Dios fue importante meterlos en el Sinaí. Intentó alinear a esa gente porque eran un hierro bruto. No tenían ningún poder, no tenían ninguna influencia. Aleluya. Tenía que transformarlos en gente, en un pueblo de influencia. Porque Dios, el plan de Dios era que ese pueblo se levantara como un pueblo de sacerdocio para influenciar a todas las naciones. A través de ese pueblo, Dios iba a tocar a las naciones. ¿Cuántos están escuchándome a esta hora? Así se lo había declarado Abraham. El plan de influencia estaba sobre el gene de esa nación, pero venían saliendo como un hierro bruto, no tenían ningún poder. ¿Sabe por qué no lo tenían? Porque venían demasiado desalineados. Dios tenía que alinear sus moléculas. Dios los tenía que alinear. Quiero decirte algo, Dios necesita alinearte. Dios necesita alinearme, porque hay un poder en nosotros que se tiene que desatar. Hay un poder que se tiene que manifestar. Aleluya. Y no va a hacerlo si no entramos en este alineamiento divino. Necesitamos ser alineados. Aleluya. Qué tremendo. Mire, escúcheme. Dios puso al pueblo de Israel durante un año. Esto le va a gustar. Durante un año en un campo magnético muy fuerte para meterlos en el alineamiento. Wow, mire. ¿Cuántos saben que el Sinaí era un campo magnético? Cualquiera no se metía. Había un poder en ese lugar que cualquiera no cruzaba. El que cruzaba la línea se moría. Y Dios los lleva a ese campo magnético. Los tuvo un año, así como yo ponía el destornillador en ese imán para que terminara alineándose, aleluya, en sus moléculas y pudiera servirme para lo que yo quería. Así Dios los metió en un año, pero te quedan duros. Para que se desatara ese poder, para que se alinearan. Después lo anduvo trayendo 40 años en el desierto para alinearlos. No se alinearon los brutos. Digan a ver los brutos. No, perdón, ya se me está pasando en la mano. No, aquí hay hijos de Dios. Amén. Los brutos no están aquí. ¿Quiénes son los brutos? Los que no entienden. Diciéndole una verdad no entienden. Aleluya. Se me fue el espíritu en esta tontera. No. Me está cortando. Censurado. Ya me apagaron Le pasaba como a los humoristas en Viña en los viejos años. Se escuchaba en la sala, para afuera ya no, ya. Mire, póngame atención, estoy terminando. Mire, veamos este alineamiento que interesante. Dios en todo Dios mostró alineamiento. Yo quiero con esto terminar. Y quiero que mire este diseño, lo voy a dejar pensando en este diseño. Pastora, perdóneme, no se vaya. No voy a hablar más cosas. No, ya no va. No, pastora, vaya. Mire, veamos esto, qué interesante. Dios trajo este orden, puso el tabernáculo en el centro y alineó al pueblo
por tribu alrededor de ellos. Veamos este alineamiento, porque en todo Dios nos habla de una señal de alineamiento. Usted sabe que Israel era un pueblo, cuando salió de Egipto, un pueblo que se movilizaba porque iba camino a su herencia. Entonces ellos vivían en tiendas. Entonces ellos armaban y desarmaban tiendas. Y Dios les dio un diseño de un tabernáculo precisamente que era de tienda, que lo armaban y lo desarmaban. Pero ahora, el alineamiento que Dios le da en esto, cuando la nube paraba y se establecía en un lugar, este era el orden. Dice que en el este alineó a Isaacar, a Judá y a Zabulón. Así se alineaba. Aquí no era, chiquillos, llegamos aquí, pongamos las tiendas, yo me junto con este, me llevo bien con este, somos acuña, pongámonos juntos aquí. No, dice que había un orden para establecer los campamentos. Isaacar y Judá y Zabulón se establecían en un lugar. Al norte, Dan, Aser y Neftalí se establecían al norte. Al oeste, Efraín, Manasés y Benjamín se establecían. Al sur, Rubén, Simeón y Gad se establecían. Bajo ese orden. Ahora, hay un principio muy interesante aquí. Dentro de ese orden, todas las tribus eran diferentes y cada una tenía su propio llamado y destino. Todas, ninguna tenían el mismo destino y llamado. Todas tenían su propio llamado y destino, tenían sus propias habilidades y tenían sus propios dones en sí cada una. Por ejemplo, póngame atención, Isaacar eran gente entendida en los tiempos. Diga conmigo, gente entendida en los tiempos. Judá dice que era gente de guerra y gente de adoración. Ellos eran expertos en guerras y expertos en adoración. Zabulón, me gusta lo de Zabulón. ¿Sabe quién era Zabulón? Zabulón sabía cómo prosperar en el comercio. Sabían generar, diga conmigo, sabían generar recursos. Ahora, Dios alineó a las tribus de tal manera que todas ellas pudieran prosperar. Lo que Dios los pusiera acá, al norte, al sur, a esto, todo tenía un fin, un alineamiento, un propósito. Nada estaba hecho por casualidad. Y el propósito era que cada uno en su don, en su capacidad pudieran prosperar, funcionar. Que como pueblo en sí pudiera tener un resultado de todos los dones, de todas las capacidades, de todos los oficios que habían ahí. Como pueblo tuvieran un resultado. Entonces, el fin de Dios era que pudieran prosperar. No solamente las tribus estaban alineadas las unas con las otras, sino que estaban alineadas, póngame atención en esto, alrededor del arca. O sea, todo el alineamiento era alrededor del tabernáculo. Todo el alineamiento. Ahora, todos necesitaban estar relacionados con la gloria de Dios. De eso se trataba. Todos necesitaban estar relacionados con la gloria de Dios. Cuando todos están alineados, entonces la gloria de Dios viene en medio de ellos. Todos alineados con la gloria de Dios. Yo hago este símbolo en el púlpito porque el Señor nos habla, nos da directrices. Entonces, todos alineados según su capacidad, su don. Todos estaban conectados con la gloria de Dios. Todos estaban alineados con la gloria de Dios. Todos. Tanto los que sabían generar recursos, plata, estaban conectados. El problema a veces en la iglesia es que el Señor bendice a gente, comienzan a generar, pero no están conectados con la gloria de Dios. No están conectados, no están alineados con la enseñanza, no están alineados con la instrucción, no están alineados con el tabernáculo. Los entendidos en el tiempo, todos estaban alineados. Cuando un entendido del tiempo está alineado con Dios, está alineado con el tabernáculo, va a tener la capacidad de interpretar importantes tiempos, va a tener la capacidad de saber qué hacer. Necesitamos la gente que entiende los tiempos, necesitamos esa gente a nuestro alrededor que sabe lo que tiene que hacer. Aleluya. Pero para eso tú tienes que estar alineado, tienes que estar alrededor del tabernáculo. Ese alineamiento genera un campo magnético sobrenatural. Y el Señor, ¿sabe lo que me ministró? Con esto voy terminando. Que cuando una iglesia se alinea, se provoca un campo magnético de atracción sobrenatural.
Es que, ¿sabes, Richard? El problema es que nos sacamos la mugre por crecimiento. Pero mientras no se alinee nuestra gente ese campo magnético, si no está, no hay atracción. Cuando hay atracción, el metal bruto que viene se pega al imán. Se pega al imán, se pega. Viene una familia a dar una vuelta, se pegó. Porque hay un campo magnético, se pegó. En esa iglesia hay gente alineada, se pegó. Llegó una familia, quedó pegado. Porque ahí hay un campo magnético. Y no tan solo quedan pegados, también empiezan a alinearse ellos. Y ellos se vuelven un campo magnético. Y entonces ellos van y allá hay gente, se pega a ellos, porque ellos son un campo magnético. Y así es, vamos, aleluya, vamos transformando a gente en poderosos campos magnéticos. Por eso el propósito, el plan de Dios es que empecemos por el alineamiento, empecemos por el orden, empecemos a entrar, a entender el tiempo. Y yo quiero decírtelo solo en palabras simples. Te di un medio mensaje para decirte algo tan simple. Este es el tiempo que estamos viviendo y el tiempo es este. Es tiempo de alinearse. Es tiempo de alinearse con Dios. Es tiempo de alinearse con la palabra de Dios. Es tiempo de alinearse con sus diseños. Este es el tiempo. Esta es la iglesia que tiene que despertar ahora. Esta es la iglesia, aleluya. Porque lo que Dios quiere provocar es un campo magnético sobrenatural en este país. Aleluya. Un campo de atracción sobrenatural. Que se van a quedar pegados, no solo gente común, sino gente importante, gente que está en la política, gente que hoy día son inconversos, gente que se han levantado contra los principios de Dios. Se van a pegar a este imán. Este poder de atracción los va a cambiar y va a alinear sus moléculas corruptas, las va a alinear, aleluya. ¿Cuántos lo creen? Viene un tiempo de alineamiento. ¡Hey! Viene un tiempo de alineamiento. Esto que decía el pastor Fernando, yo lo dije hace mucho tiempo atrás y lo sigo diciendo. Viene un tiempo de crecimiento a la iglesia. Y viene porque Dios lo dijo y Dios lo ha hablado muchas veces. Y viene, y viene, y viene. Y el Señor puso esto en mi corazón tiempo atrás y lo estoy diciendo. Aleluya. El diablo cree que le está yendo bien en Chile. El diablo está saltando, celebrando una victoria que todavía no ha logrado. Aleluya. Pero el Señor me ministró un día, dijo: yo voy a traer un cambio. Yo voy a hacer algo que nadie se imagina que se pueda hacer. Yo voy a cambiar cosas que nadie se imagina que van a ser cambiadas. Aleluya. En las tinieblas creen que lo que ha establecido va a permanecer, pero el Señor trae algo que va a derribar. Aleluya. Ay, aleluya. ¿Cuántos están en este lugar? En Chile el diablo ha levantado una torre de Babel, pero viene algo que va a confundir ese sistema y la torre va a caer. Aleluya. Algo pasa con la iglesia, algo va a pasar contigo. Por eso estos mensajes no son casualidad. Son mensajes que nos comienzan a activar. Son mensajes que nos están despertando. Y rabra y camarroba. Vamos, levántate, ponte en pie. Algo va a pasar. Aquí se suelta un manto a esta hora. Vamos, aprovecha este manto profético. Aprovecha este manto de gloria que hay en este lugar. Vamos, no pierda esa palabra, no la pierda de vista. Dios ha soltado una poderosa palabra. Y rabra y cama. Los que hablan en lengua, hablen en lengua. Los que adoran, adoren. Los que son entendidos en adoración, adoren. Los que son entendidos en guerra espiritual, hagan guerra espiritual. Pero todos, aleluya, pero todos, alíñense con el tabernáculo. Alíñense con la palabra. Hay gente que es experta en hacer guerras espirituales, pero no están alineados con el tabernáculo. Eso no sirve. Eso no sirve. Wow. Mira, escúchame. Nosotros hace una semana atrás hicimos un seminario de intercesión. Porque hemos visto que hay gente que son intercesoras, que saben principios de guerra espiritual, pero no hemos dado cuenta que no están alineados. Que no están alineados. No están alineados con el tabernáculo de la casa. Mucha gente que
operan sus dones de una manera increíble. Es de envidiar, pero tienen un problema. No están alineados con el tabernáculo de la casa. En la casa hay un orden. Las tribus están puestas en orden. 3 acá, 3 acá, 3 acá, 3 acá. No, es que escúcheme. Es que no es 3 acá, no es 3 allá, no es 3 en la otra esquina, no es otros 3 en la otra esquina. No, escúcheme. Todo está establecido. Norte, sur, este, oeste. Todo está puesto alrededor del tabernáculo. Porque todo lo que hay en la iglesia tiene que estar conectado con el tabernáculo. Tiene que estar conectado con el tabernáculo. No sé si lo entendió. Tiene que estar conectado con el hombre de Dios. Tiene que estar conectado. No sé si lo entendió. Porque ese alineamiento es el que va a activar un campo magnético sobrenatural en esta casa. Un campo magnético sobrenatural. Aleluya. Hay gente que viene bruta. Hay gente que no tiene ni un poder. Hay gente que viene derrotada. Hay gente que no tiene ni un resultado. Pero llegará a una casa alineada, donde todo lo que está en esa casa está conectada con el tabernáculo, está conectada con la visión, está conectada con el espíritu de la casa. Tienen el mismo espíritu de la casa. Será un empresario próspero, pero está conectado con la casa, está conectado con el tabernáculo. Aleluya. Ahí hay un campo magnético, ahí hay un campo poderoso. Gloria. Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos. Levanta tus manos. No estás por casualidad esta mañana. Fue un deseo que el Espíritu puso en tu corazón. Porque esta palabra Dios te la entrega a ti. Porque Dios tiene un plan contigo. Dios quiere que entres en tu tiempo de cosecha. Dios quiere que entres en tu plan. Dios quiere que te actives plenamente en el plan y en el propósito. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, la presencia de Dios está en este lugar. Estás en el monte de poder, en el monte de gloria. Oh, estás en el lugar donde la presencia de Dios lo transforma todo, lo cambia todo. Aquí estás en esa preciosa presencia de Dios. Aleluya. Oh, gloria. Oro para que Dios haga de ti alguien entendido en el tiempo que estás viviendo. Alguien entendido en el tiempo que estás viviendo. Aleluya. Que Dios haga de nosotros un pueblo que hace lo que tiene que hacer en el tiempo correcto. Y que no andamos haciendo cosas fuera de ese tiempo. Aleluya. Es tiempo de alineamiento. Escúchenme. Es tiempo de alinearse. Es tiempo de ordenarse. Es tiempo, aleluya. Es tiempo de poner todo en su lugar. Porque ya viene tiempo de crecimiento. Ya viene tiempo, aleluya, de gran cosecha. Y la palabra es clara en decir, y esta ha sido mi rema para este tiempo. Aleluya. Pablo sembró, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. Aleluya. Pero Dios, escúchame, Dios no ha traído crecimiento porque Dios no quiere que te frustres. Porque si Dios te trae un crecimiento y lo pierdes, tú terminarás frustrado, tú terminarás cansado y probablemente ya no te quieras levantar más y se te pasen los años. Por eso el Señor retuvo por tanto tiempo la nueva temporada. Pero dice el Señor que te diga, vamos, escúchame, que Dios trae una nueva temporada de cosecha y que Él trae una temporada de crecimiento. Porque la temporada de crecimiento no depende de ti, ni de mí, ni de lo bien que yo haga las cosas. La temporada de crecimiento depende de Dios. Depende de Dios. No depende de lo bien que yo predique, de lo revelada que sea la palabra. El tiempo de crecimiento depende de Dios. Porque si fuera que el crecimiento depende de una poderosa y revelada palabra, entonces los que tenemos una palabra revelada tendríamos iglesias multitudinarias, pero no las tenemos porque el tiempo de crecimiento depende de Dios.
Lo que depende de ti y de mí es sembrar, es regar. O sea, lo que depende de nosotros es formar, es alinear, es preparar la iglesia, es prepararlo todo para el tiempo de crecimiento que Dios trae a la casa. ¿Cuántos lo están creyendo a esta hora? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!